Ya, ahora sí. A ver. Listo, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí se puede ver. Ya, genial. Ya, chicas, entonces comenzaremos con cáncer gástrico. Ya, bueno. Como parte introductoria, el cáncer gástrico es el quinto cáncer a nivel mundial y en Perú particularmente tiene una alta prevalencia, es el tercer lugar en el Perú. Tiene una alta incidencia principalmente en Asia y Latinoamérica y se presenta con mayor frecuencia en hombres en comparación con las mujeres. Ahora, ustedes saben que el estómago pues va a tener distintas partes, ¿no? El fondo, el cuerpo, el antro y bueno, tenemos al cardio y al píloro. Ahora, el cáncer gástrico está asociado mucho a la infección por Helicobacter pylori. Y no sé si ustedes se acuerdan de cuando vimos infección por Helicobacter pylori, ¿por qué zonas del estómago tenía predilección el Helicobacter? ¿Se acuerdan? ¿Por qué parte del estómago? ¿Por el antro era? Sí, sí, muy bien, Sí. por el antro. Perfecto. Y precisamente porque el Helicobacter suele afectar el antro y la infección, habíamos visto, ¿no? Que la gastritis crónica puede convertirse con el tiempo en un cáncer. Entonces, el cáncer gástrico suele aparecer con mayor frecuencia en el antro pilórico o en la curvatura menor del estómago, ¿no? Y eso tienen que acordarse. Eso no quiere decir que no pueda aparecer en fondo, en cuerpo, sí aparece, pero sobre todo aparece en estas dos zonas, curvatura menor y antro pilórico. Entonces, eso para recordar. Ahora, cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, en realidad estamos hablando de un montón de tumores que pueden aparecer a nivel del estómago, ¿ya? Pero la clase que ustedes han recibido está enfocada principalmente al adenocarcinoma gástrico. Pero quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Cáncer gástrico no es solo hablar de adenocarcinoma gástrico, sino de otros tipos tumores que también pueden aparecer ahí, como el linfoma gástrico, que sí les mencioné brevemente en la clase de infección por Helicobacter pylori, que es un tumor asociado a tejido linfoide, ¿no? Que también se le conoce como el linfoma MALT o maltoma, y que es uno de los cánceres que cuando recibe tratamiento para Helicobacter pylori, regresiona, ¿no? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Existen otros tumores, como los tumores mesenquimales, como los tumores del estroma gastrointestinal, que también se les conoce como tumores GIST, ¿ya? GIST. Tumores carcinoides, que son tumores neuroendocrinos, y bueno, también puede ser un cáncer gástrico, pero secundario, ¿no? Que no se originó ahí, sino que es producto de una metástasis, que el tumor se inició principalmente en otra zona y se diseminó hacia el estómago. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en adenocarcinoma gástrico, pero tengan en cuenta que también existen esos otros tumores. ¿Ya? Ahora, el cáncer gástrico va a estar asociado a múltiples factores de riesgo y los vamos a dividir en dos grandes grupos, factores de riesgo exógenos y factores de riesgo endógenos. Los factores de riesgo exógenos, como su nombre lo dice, es algo ajeno a mi cuerpo que va a predisponer al desarrollo de un cáncer. Y entre ellos, el principal factor de riesgo exógeno es la infección por Helicobacter pylori. De ahí la importancia de poder detectar una gastritis crónica, ¿no? Sobre todo una gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, ¿no? Porque yo les había mencionado que la gastritis es un hallazgo anatomopatológico. Para yo poder decirle a un paciente que tiene gastritis, tengo que haberle solicitado una endoscopía con biopsia. De lo contrario, no le puedo decir que tiene gastritis. Entonces es importante tratar esa gastritis crónica para que no se convierta en una displasia y posteriormente en un cáncer, ¿no? Otro factor exógeno que este, aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico va a ser una dieta rica en nitratos o sales, el consumo
de tabaco. Esa es también una de las razones por las cuales Asia es uno de los continentes con mayor prevalencia de cáncer gástrico. En Asia se fuma bastante. También se mencionan algunas infecciones virales como la infección por virus de Epstein-Barr, el estatus socioeconómico bajo y la obesidad. Ahora, acá quiero resaltar algo, no es porque soy pobre o tengo un bajo estatus socioeconómico voy a desarrollar cáncer, no. Se dice que el estatus socioeconómico bajo está asociado a cáncer porque ustedes saben que la infección por Helicobacter pylori em, usualmente la adquirimos durante la niñez, ¿no? No desarrollamos enfermedad, pero adquirimos usualmente la bacteria en la niñez. Y ustedes saben que la vía de transmisión es fecal-oral. Entonces, evidentemente, las zonas en las que no hay adecuado saneamiento, que usualmente van a ser zonas donde el estatus socioeconómico es más bajo, va a haber mayor predisposición a infección por el Helicobacter pylori, por ende también una mayor predisposición a cáncer gástrico, ¿no? Entonces, más o menos así es la asociación. No es que pobreza igual cáncer gástrico, sino es por lo que conlleva o por las cosas que implica tener un estatus socioeconómico bajo, como puede ser eh, mal saneamiento, ¿no? Entonces, eso tengan en cuenta. Ahora, factores de riesgo endógenos relacionados a cáncer gástrico, vamos a tener condiciones gástricas predisponentes y factores hereditarios, ¿no? Que sería como que predisposición genética, básicamente. Condiciones gástricas predisponentes a desarrollar un cáncer gástrico. Uno es la gastritis crónica atrófica, ¿no? Justo yo les había mencionado que la gastritis por Helicobacter nos podía dar gastritis a predominio antral y la gastritis atrófica y también la pangastritis, ¿no? Les había dicho que la gastritis atrófica era la que tenía mayor riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. Y acuérdense también que las úlceras gástricas van a ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico. De ahí la importancia de que cuando un paciente tiene una úlcera gástrica, yo le pueda hacer seguimiento luego de que el paciente haya recibido su tratamiento con una endoscopía y biopsia, ¿no? Precisamente porque la úlcera gástrica tiende a malignizarse, que eso no va a pasar con la úlcera duodenal. Entonces, eso acuérdense. Otra condición gástrica predisponente era la cloridria, ¿no? Que les había dicho que era una gastritis hipertrófica, como ocurre en la enfermedad de Menetrier, en la que también había hipoalbuminemia. Ahora, otra condición gástrica predisponente van a ser los pólipos gástricos adenomatosos. Me imagino que llevaron la clase de cáncer de colon. Entonces, ustedes se acordarán que también en colon pueden aparecer pólipos que aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer, ¿no? Igualito, los pólipos adenomatosos en estómago también son factores de riesgo para un cáncer. Y de ahí vamos a tener a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, acá quisiera hacer una especial mención que la enfermedad por reflujo gastroesofágico predispone al desarrollo de cáncer porque hay un típico, digamos que específico de cáncer que le llaman cáncer de la unión gastroesofágica, ¿no? Ustedes saben que acá tenemos el esfínter esofágico inferior, el cardias, luego viene el cardias y bueno, el estómago, ¿no? Entonces, el límite entre el estómago y el esófago es muy pequeño. Y justo está la unión escamocolumnar, en la que precisamente cambia el epitelio de escamoso del esófago al epitelio columnar o cilíndrico del estómago. Entonces, en ese límite estrecho entre el esófago y el estómago, muchas veces puede aparecer un cáncer que puede tener más comportamiento escamoso o podría tener más comportamiento eh, comportamiento cilíndrico, ¿no? Columnar, que sería propio de un cáncer gástrico. Porque se acordarán ustedes que el cáncer de esófago más frecuente es el escamoso o epidermoide, que es lo mismo. En cambio, en el cáncer gástrico estamos hablando de un adenocarcinoma. Son dos tipos histológicos distintos. Entonces, justamente, ustedes recordarán que uno de los factores de riesgo para hacer un adenocarcinoma de esófago es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, también podría aparecer un adenocarcinoma gástrico por este nivel que va a estar asociado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Y de ahí factores hereditarios que me predisponen al desarrollo de un cáncer gástrico. Vamos a tener, bueno, el antecedente de haber tenido una historia familiar de cáncer gástrico. Y también se dice que los pacientes que tienen sangre tipo A. Ya. Ahora, en cuanto a la fisiopatología del cáncer, se han propuesto dos teorías. ¿Ya? Una teoría es la de la cascada de Correa y otra teoría es la del el modelo de Carneiro. ¿Ya? La cascada de Correa es una teoría fisiopatológica en cuanto al cáncer gástrico de tipo intestinal, y eso quiero que no se olviden. ¿Ya? Mientras que el modelo de Carneiro es una teoría de la fisiopatología del cáncer gástrico, pero de tipo difuso. Ya. El tipo difuso, el cáncer gástrico o el adenoma gástrico de tipo difuso, se asocia principalmente a factores hereditarios. ¿Ya? Por eso los modelos son distintos. Ahora, en cuanto a la cascada de Correa, que es la que se asocia al cáncer gástrico de tipo intestinal, lo que sugiere Correa es que tenemos la mucosa gástrica normal y que ya viene un factor nocivo que altera la mucosa gástrica, que puede ser infección por Helicobacter pylori, que suele ser la causa más frecuente, o puede ser también enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Y este agente nocivo va a empezar a dañar a la mucosa gástrica normal y va a generar una gastritis crónica. Y ya habíamos visto en la anterior clase de que en la gastritis crónica hay predominio de linfocitos, ¿no? Y si este agente nocivo persiste, además de generar un ambiente proinflamatorio, aumento de especies reactivas de oxígeno, sobrecrecimiento bacteriano, aumento de compuestos nitrogenados, este va a generar atrofia, va a empezar a dañar el tejido, la mucosa gástrica, ¿ya? Y esta mucosa gástrica, en algún punto, ante el daño constante, va a convertirse en una metaplasia, va a cambiar el tejido normal del estómago a una metaplasia. Ahora, esa metaplasia, si es que persiste la lesión, entonces se va a convertir en una displasia, en la que ya se considera la displasia un cambio premaligno, y esa displasia se puede dividir, ¿no? De alto grado o de bajo grado. Se acordará un poco ahí de patología, de que el que sea una displasia de alto o bajo grado va a depender de los cambios este, citológicos, ¿no? De los cambios celulares. Em, entonces, ya con una displasia, que ya se considera una lesión premaligna, definitivamente va a haber un mayor riesgo de cáncer, y si hay cáncer es porque ya ha habido mutaciones en las células, ¿no? A nivel genético. Entonces, eso es lo que propone la cascada de Correa en cuanto a la aparición del cáncer gástrico de tipo intestinal, ¿no? De que hay una lesión previa que no es maligna como tal, pero que se puede malignizar si es que no se trata a ti. Em, Ahora, el modelo de Carneiro, que es el modelo que explica el cáncer gástrico o que intenta explicar el origen del cáncer gástrico de tipo difuso, que usualmente está asociado a factores hereditarios, lo que nos dice es que el cáncer gástrico de tipo difuso surge a partir de mutaciones germinales, por eso viene ya de la línea familiar, en el gen de la E-caderina 1, ¿no? Y que la E-caderina 1, o sea, ustedes se acordarán que las caderinas son uniones intercelulares, ¿no? Entonces, cuando hay una mutación en la E-caderina 1, las células no están completamente unidas, ¿no? Y eso va a empezar a lesionar el, este, la mucosa, el epitelio gástrico. Entonces, cuando hablamos de mutaciones germinales en el gen de la E-caderina 1, o también se le conoce como CDH1, estamos hablando del cáncer gástrico de tipo difuso. Y existen algunos criterios que nos dicen que un paciente pueda tener un cáncer gástrico de tipo difuso, y son los que están acá mencionados, ¿no? Uno es que cualquier paciente con 2 casos documentados de cáncer difuso en familiares de primero o segundo grado y uno de ellos menor de 50 años, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con un cáncer
y que además tiene antecedentes familiares de cáncer y encima de presentación a temprana edad, menor de 50 años, yo puedo sospechar, ojo, sospechar de que es un cáncer gástrico de tipo difuso. Evidentemente, para yo confirmar que es un cáncer gástrico de tipo difuso, necesito hacer primero una biopsia, ¿no? Porque el diagnóstico va a ser histológico. Ahora, otro criterio va a ser que tengo 3 o más casos documentados de cáncer difuso en familiares de primero o segundo grado a cualquier edad. ¿Ya? Entonces, eso, eso principalmente, ¿no? Para yo pensar en un cáncer gástrico de tipo intestinal, usualmente pienso en una lesión previa, ¿no? ¿Cómo puedo pensar debo preguntar si hay el antecedente de infección por Helicobacter pylori? De repente le dijeron, el paciente le dice, sí, a mí me diagnosticaron gastritis y culminó su tratamiento, uy, no vine a mis consultas, a mis chequeos, ¿no? O a mis controles. Ya, entonces tal vez fue una gastritis maltratada. Y para yo pensar en un cáncer gástrico de tipo difuso, usualmente se presenta en pacientes jóvenes porque hay un componente hereditario importante. Y también pues el antecedente familiar, ¿no? Preguntar a alguien en su familia ha tenido anteriormente cáncer gástrico y le dice sí, sí o no. Entonces, eso para tener en consideración. Ahora, la clasificación del cáncer gástrico. Acá hay una tablita en la que pueden ver que hay múltiples clasificaciones de cáncer gástrico. ¿Ya? La clasificación de Loren es la más antigua y la que usualmente nos enseñan, ¿no? Pero también existen otras clasificaciones. Y algunos dicen clasificación japonesa y la clasificación de la OMS, ¿no? La clasificación de Loren es la que divide al cáncer gástrico según sus características anatomopatológicas. Entonces, si sigue un patrón intestinal o si sigue un patrón difuso, ¿no? En cambio, la clasificación japonesa se basa principalmente en las características celulares, si está bien diferenciado o mal diferenciado, no necesariamente en la distribución, no necesariamente en la distribución histológica. Ya, ahora, la clasificación de Loren, que es esta la que solamente nos enseña, divide al cáncer gástrico, al adenocarcinoma gástrico en tipo intestinal y difuso. ¿Ya? Hay algunas características, podríamos decir, epidemiológicas que nos pueden hacer sospechar más de un cáncer gástrico intestinal y otras que nos hacen sospechar más de uno difuso, ¿no? En cuanto al cáncer gástrico intestinal, se dice que se presenta con mayor frecuencia en mujeres, perdón, en hombres. ¿Ya? Y usualmente se va a tener una edad de presentación de mayor a 50 años, en adultos mayores. Las áreas de alto riesgo van a ser países del continente asiático, Japón, China, y tiene una localización a predominio antral. ¿Ya? Esto de la localización a predominio antral es precisamente por los que les expliqué en cuanto a la fisiopatología, ¿no? El cáncer gástrico de tipo intestinal está asociado usualmente a una infección por Helicobacter pylori. Y como lo mencionamos al inicio, el Helicobacter tiene predilección por el antro gástrico y por la curvatura menor. Entonces, de ahí ustedes pueden sacar eso. Ahora, el patrón de crecimiento de un cáncer gástrico de tipo intestinal suele crecer em, una masa exofítica. Y en cuanto a la histología, como su nombre lo dice, si es intestinal, el intestino siempre tiene glándulas. Entonces, lo que vas a ver a la histología en un cáncer gástrico de tipo intestinal son principalmente estructuras glandulares, ¿no? Como el intestino. Y se va a encontrar mucina extracelular. Ahora, el cáncer gástrico de tipo difuso, se dice de que no hay diferencia en cuanto a presentación entre hombres y mujeres y como está asociado principalmente a un factor hereditario, que ya saben que es la mutación de la decaderina, mutaciones germinales, se va a presentar principalmente en adultos jóvenes. Acá dice mayores, pero luego aprovechemos en cambiarlo. Es en menores de 50. Bueno, entonces, em, las áreas en las que se presenta, las zonas geográficas
no hay una área en específico, así como si se asocia el cáncer gástrico de tipo intestinal. Este se va a localizar con mayor frecuencia en el cuerpo, en el cuerpo del estómago, y va a tener un patrón de crecimiento ulcerado, va a estar asociado a linitis plástica. Y a la histología vamos a encontrar células con poca cohesión, las famosas células en anillo de sello, y no se van a encontrar glándulas. Por lo tanto, el cáncer gástrico de tipo intestinal suele ser mejor diferenciado que el difuso. ¿Ya? El difuso es pobremente diferenciado y usualmente está asociado a peor pronóstico. Todo lo que sea pobremente diferenciado suele estar asociado a peor pronóstico. Ahora, así como existe la clasificación de Loren, existe la clasificación japonesa, ¿no? Y la clasificación japonesa va a clasificar al cáncer gástrico en dos tipos: cáncer gástrico incipiente o temprano, o cáncer gástrico precoz, y cáncer gástrico avanzado. ¿Ya? Ahora, acá algo importante que quiero que recuerden. El cáncer gástrico incipiente, precoz o temprano, solo va a afectar a la mucosa y a la submucosa. ¿Ya? Si sobrepasa la submucosa, entonces ya estoy hablando de cáncer gástrico avanzado. Y esto de que el cáncer gástrico incipiente solo afecta a la mucosa y submucosa es independientemente de su extensión a ganglios linfáticos. Me explico. Un paciente puede tener, puedes encontrarle un cáncer gástrico y puedes ver que se ha diseminado a ganglios, ¿no? Y tú dices, uy, ya, si está en ganglios, si ya llegó a ganglios, es porque ya es un cáncer gástrico avanzado. No. Acá lo que importa es la extensión de las capas del estómago. Si solo afecta mucosa y submucosa, entonces sigue siendo cáncer gástrico incipiente. ¿Ya? Y el cáncer gástrico incipiente también se puede clasificar macroscópicamente, ¿ya? Ojo, lo de Loren es microscópicamente. Lo de la clasificación macroscópica del cáncer gástrico incipiente sigue un sistema, que es este de acá, y se llama sistema de Paris. Así se llama esta clasificación. Y la clasificación macroscópica, pero del cáncer gástrico avanzado, se conoce como, es la más conocida, ¿no? Que es la clasificación de Borman. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del sistema de Paris o cáncer gástrico incipiente, vamos a tener esta clasificación. Y cuando hablamos de cáncer gástrico avanzado, vamos a tener la clasificación de Borman. Ya. Ahora, la clasificación del cáncer gástrico incipiente, y la macroscópica siempre es a la endoscopía, ¿no? Esto es, para yo hacerlo de Loren necesito una biopsia. Ya. Va a dividir al cáncer gástrico en 5 tipos. El tipo 1, en el que solo vamos a ver una masa exofítica, protrusión. Luego el tipo 2, que se divide en 3, 2A, 2B y 2C. ¿Ya? El 2A es superficial y elevado. El 2B es superficial pero plano. Y el 2C es superficial depresivo. Eso quiere decir que es superficial y da la impresión de que hay una ulceración. O sea, es como si hubiese una ligera ulceración, pero no llega a ser tan profunda. Y el tipo 3 ya es el excavado, que ya sí es casi como es como si fuese una úlcera. Ahora, de todos estos, el más frecuente es el 2C, que es el superficial depresivo. Mm. En cuanto a cáncer gástrico avanzado, que esto es lo que más preguntan en la clasificación de Borman que la del sistema de París, pero en realidad, si se dan cuenta, la clasificación es muy similar. La clasificación del cáncer gástrico avanzado, que se conoce como clasificación de Borman, divide al cáncer gástrico según sus características macroscópicas en 4 tipos. El tipo 1, que también es una masa exofítica, una protrusión. El tipo 2, que ya es una ulceración. El tipo 3, que hay infiltración de ulceración. Y en el tipo 4 ya es completamente difuso e infiltrante. ¿Ya? Eso sí, chicos, acuérdense, las clasificaciones de Borman a veces les gusta preguntar. Así que tenganlo en cuenta. Ahora, ya, en cuanto al cuadro clínico de un paciente con cáncer gástrico. Ya. ¿Cuál es el gran problema con el cáncer gástrico? Es que en estadios tempranos, que es donde a cualquier doctor le gustaría poder diagnosticar el cáncer, la clínica
suele ser muy inespecífica, ¿no? ¿Por qué? Porque en estadios tempranos o bien el paciente está asintomático o tiene síntomas como falta de apetito o náuseas, ¿no? Pero no hay una clínica muy florida que me diga, uy, este paciente probablemente tenga cáncer. Entonces, usualmente ya lo detectamos muy tarde, cuando el paciente ya tiene toda la sintomatología típica de un cáncer, ¿no? Como baja de peso, pérdida del apetito, ya, como que síntomas muy marcados, o ya tiene una masa evidente porque ya creció demasiado el tumor o hay dolor abdominal, etcétera. Entonces, en estadios avanzados, ya ahí encuentro el síndrome consuntivo, ¿no? Cuando ya hay una pérdida de peso significativa, puede encontrar una masa ya a nivel abdominal, signos de obstrucción por la misma presencia de la masa, signos de hemorragia digestiva alta, ¿no? Si, por ejemplo, es una úlcera que ha malignizado, la úlcera también puede sangrar. Y signos de enfermedad metastásica. Ahora, cuando hablamos de signos de enfermedad metastásica, usualmente hablamos de que, por ejemplo, vemos ganglios, pero alejados, ¿no? No ganglios a nivel del estómago, sino, por ejemplo, ganglios cervicales. Ahora, hay un ganglio que está asociado a cáncer gástrico, o sea, la presencia de un ganglio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguno? La presencia de un ganglio acá a nivel supraclavicular. El nombre del ganglio Ajá. es Virchow. Sí, muy bien. Sí, el famoso ganglio de Virchow. Sí, cuando tenemos la presencia de ganglio de Virchow se asocia ya a estadios avanzados de cáncer gástrico. Y justamente está acá. Justo les puse una imagen del ganglio de Virchow, acá en la región supraclavicular. Y hay otro ganglio, que no sé si se acuerdan, que es este de acá, en la región umbilical. Si no se acuerdan, no pasa nada. ¿Se acuerdan? Es el de Sister Mary, Mary no sé qué. Sí, el de la hermana María José. Muy bien, muy bien. Estos dos ya son signos de enfermedad metastásica, ¿no? Un ganglio de Virchow en la región supraclavicular y el de la hermana María José, que es en la región umbilical. Y bueno, también hay otros síndromes paraneoplásicos. Síndromes paraneoplásicos son como que un conjunto de signos y síntomas que pueden simular, a ver, ¿cómo diría? Que están asociadas a la presencia de un cáncer, pero que también se relacionan a otras enfermedades. Un síndrome paraneoplásico asociado a cáncer gástrico y que a veces uno no lo sabe es la cantosis nigricans. Usualmente, a qué patología asociamos la cantosis nigricans? ¿Qué tal? Resistencia a la insulina. Ajá, resistencia a la insulina. Usualmente asociamos más a diabetes que a cualquier cosa. Pero para que sepan también que un cáncer gástrico nos puede dar una acantosis nígricans, ¿no? Y no lo sabemos. Entonces, un síndrome paraneoplásico es acantosis nigricans y otro síndrome paraneoplásico es la presencia de estas lesiones hiperpigmentadas que parecen como manchas café con leche, como una neurofibromatosis, pero no es una neurofibromatosis, sino es un paraneoplásico de un cáncer gástrico. Y bueno, acá un cuadrito para que vean los síntomas más frecuentes, eh, los síntomas que se presentan más frecuentes en un paciente con cáncer gástrico, ¿no? El principal síntoma, pérdida de peso. Y ese es el tema, la pérdida de peso es muy inespecífica. A la pérdida de peso, ¿qué le sigue? El dolor abdominal. De ahí náuseas y por ahí que puede ser disfagia si, por ejemplo, está en la unión gastroesofágica, ¿no? Entonces, si lo piensan, los síntomas realmente en estadios tempranos no nos ayudan mucho para diagnosticar un cáncer, lastimosamente. Ahora, el diagnóstico. Ya ustedes habrán escuchado eso hasta el cansancio. ¿Cómo diagnostico cualquier tipo de cáncer? ¿Qué tengo que hacer? Biopsia. Ujú. Muy bien, biopsia. Siempre, eso es regla. Siempre que tengo sospecha de cáncer, necesito biopsiar. Y bueno, ¿no? Usualmente lo que se hace es una endoscopía y biopsia donde encuentro una lesión sospechosa, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces, hago la endoscopía más biopsia.
Y acuérdense que en cáncer siempre no nos basta con el diagnóstico, ¿no? Para yo poder dar tratamiento necesito estadiar. Y para estadiar, siempre, siempre, siempre me apoya la tomografía. Y eso se los deben repetir seguro hasta el cansancio, chicos. Siempre que hago diagnóstico de un cáncer, antes de darle tratamiento, necesito estadiar y para estadiar voy a pedir principalmente una tomografía con contraste de tórax, abdomen y pelvis. Y de ahí podría, si es que hay la disponibilidad de recursos, un PET-CT, ¿no? Pero lo cierto es que no todos los hospitales tienen PET-CT, entonces no siempre se puede hacer. Ahora, existen otros métodos diagnósticos, sí, como la ecoendoscopía. Más que diagnóstico, ayuda al estadiaje, ¿no? Porque la ecoendoscopía nos va a permitir evaluar las capas que se encuentran comprometidas. ¿Ya? Y lo que les había mencionado, que el compromiso de las capas nos permite clasificar en cáncer de estadio temprano o cáncer avanzado, ¿no? Y les dije que el cáncer gástrico temprano afecta mucosa y submucosa nada más, mucosa y submucosa. Y ya cuando sobrepasa la submucosa, afecta la muscular o la serosa, y estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Ahora, se acordarán que todo cáncer siempre se estadia con el TNM. ¿Se acuerdan qué significaba el TNM? Es T de tumor primario, N de ganglios y Ujú. M de metástasis. Ajá, muy bien, el TNM. Y en función a mi estadiaje y al TNM que encuentre, pues yo voy a determinar la conducta terapéutica, ¿no? Acá, a grosso modo, vemos que si tenemos el diagnóstico de cáncer gástrico, mediante endoscopía más biopsia, luego hago mi estadiaje, ¿no? Y para hacer el estadiaje puedo apoyarme a una endoscopía, usualmente nos apoyamos más de la tomografía, de cuerpo completo, el PET-CT, resonancia en el caso de la tomografía esté contraindicada. Y hago mi estadiaje, ¿no? Si es una enfermedad localizada, usualmente cuando el tumor es menor a 2 o es menos de un T2, puedo plantear, lo primero que voy a plantear es una cirugía, ¿no? Y en algunos casos podría plantear un tratamiento endoscópico, o sea, hago una resección endoscópica, dependiendo del compromiso de las capas. Ahora, si ya es una enfermedad localmente avanzada, si es localmente avanzada, ¿qué quiere decir? El tumor puede comprometer varias capas, puede afectarme ganglios, pero no ha metastasizado. Y acá tengo dos opciones, o hago cirugía y luego hago quimioterapia, que sería darle adyuvancia, o hago quimioterapia, eso quiere decir neoadyuvancia, luego cirugía y luego quimioterapia adyuvante. ¿Ya llevaron oncología o todavía? No, todavía no. Ah, En la ya está siguiente bien. rotación, si no me equivoco, nos toca, creo. Ah, Sí, sí, ya. nos toca. Bueno, igual les adelanto un poquito, pero ustedes en oncología van a ver que cuando se tratan los cánceres, vamos a hablar de neoadyuvancia y de adyuvancia. La neoadyuvancia siempre es antes de yo plantear una cirugía y la adyuvancia es después. La finalidad de la neoadyuvancia usualmente es poder, si el tumor es muy grande, es poder reducir el tumor con neoadyuvancia, que puede ser tanto quimio como radio, ojo. Reduzco el tumor dando o bien quimio o bien radio y luego opero para que la cirugía sea relativamente más sencilla, ¿no? Porque ya reduje el tamaño del tumor. Y bueno, luego la quimioterapia adyuvante que se da después de la cirugía es para poder asegurarme de haber eliminado cualquier tipo de rezago de la cirugía, ¿no? Cualquier tipo de rezago del tumor. Eso igual lo van a ver después, chicos, pero para que no sientan que hablo en otro idioma, no sé. Entonces, si es que la enfermedad es localmente avanzada, yo puedo, obviamente voy a evaluar, ¿no? El tamaño del tumor y todo eso, pero puedo plantear o bien una cirugía y luego dar quimioterapia, o bien puedo hacer neoadyuvancia antes de la cirugía con quimioterapia, le hago la cirugía y luego de la cirugía le doy adyuvancia también con quimioterapia, ¿ya? Importante que recuerden, en
En cáncer gástrico no se irradia al paciente con radioterapia. Se puede sugerir quimio, pero radio no. ¿Ya? Y en el caso de que ya la enfermedad es metastásica, ya se diseminó a otros órganos, solo planteo quimio. Pero de primera opción, siempre voy a buscar e intentar hacer resección, ¿no? Poder retirar el tumor, la masa. Y ya, acá un resumen de la conducta terapéutica a seguir, ¿no? Entonces, yo sospecho principalmente de un adenocarcinoma gástrico. En función a que tengo mi sospecha, en función a que el paciente viene con pérdida de peso, de repente ya hay una masa, o de repente ya encontré un ganglio de Virchow, ¿no? En el peor de los casos. O el paciente viene con hiporexia, yo qué sé. Le hago su examen físico completo, le evalúo, le hago su hemograma, veo pruebas de función hepática y renal, eh, y, s- y también tengo que confirmar mi diagnóstico con una endoscopía y biopsia, ¿no? Biopsia ya efectivamente me sale cáncer. ¿Con eso basta? No. Estadio. ¿Cómo estadio? Hago mi tomografía trocoabdominopélvica y si es que puedo hago PET-CT, ¿no? Pero si no, solo con la tomografía con contraste, ojo. Le hago tomografía con contraste y ya. Tengo adenocarcinoma gástrico confirmado. Luego de yo hacer mi tomografía con contraste, yo voy a estadiar, ¿no? Con mi TNM, ustedes ya saben. Entonces ahí yo voy a ver si es operable o no operable. Si el tumor es pequeño, es un tumor en estadios tempranos que afecta mucosa y submucosa, o de repente y solo afecta mucosa, entonces yo podría considerar una resección endoscópica. Eso quiere decir que yo entro con mi endoscopio y retiro la parte afectada, ¿no? Sin más, y lo saco. Pero de repente, no, de repente el tumor no es tan pequeño o de repente el tumor está ulcerado. Ahí yo ya no puedo hacer una resección endoscópica. Y justamente acá mencionan algunos criterios para resección endoscópica. Que uno, que sea un cáncer gástrico muy precoz. ¿Eso qué quiere decir? Que me afecta mucosa y submucosa nada más. Otro es que esté bien diferenciado. Eso lo voy a ver en la histología. Otro es que sea menor a 2 centímetros. Y el cuarto criterio es que no esté ulcerado. Si cumple esos criterios, hago resección endoscópica, pero de repente no cumple. ¿Lo puedo operar? Sí, sí lo opero. Pero antes de operarlo le voy a dar neoadyuvancia con quimioterapia. ¿No? Acá está la quimioterapia que se da, que es FLOT, pero eso, chicos, es muy especializado, no les van a preguntar eso. Pero si el cáncer gástrico si el cáncer es grande, está ulcerado, es mal diferenciado, entonces me ayudo con la quimio, ¿no? Le doy quimio y luego planteo mi cirugía. Pero ahora sí, cuando yo planteo mi cirugía, lo que voy a plantear es una gastrectomía. Eso quiere decir que voy a retirar parte de la mucosa gástrica, dependiendo de en dónde se encuentre el tumor. Pero no me basta con retirar parte del estómago, sino que también voy a hacer una linfadenectomía. Eso quiere decir que también me voy a llevar los grupos ganglionares adyacentes. Ahora, para cáncer gástrico, y eso no se olviden chicos, la linfadenectomía se hace hasta D2. Ahora, ¿qué quiere decir D2? Es la estación de los grupos ganglionares, ¿ya? Anatómicamente hay distintos grupos ganglionares adyacentes al estómago y se tienen que retirar todos los grupos ganglionares hasta la estación D2. Eso independientemente del cáncer, ¿no? Es como que es regla. Si haces gastrectomía, haces linfadenectomía hasta D2. Y luego de la operación, le voy a dar de nuevo quimioterapia para asegurarme de que no haya rezagos de enfermedad. Ahora, de repente, y no es necesaria la quimioterapia neoadyuvante, entonces solo le hago gastrectomía y luego le doy quimioterapia adyuvante. ¿Ya? Y si ya el cáncer ya metastizó, entonces le voy a hacer, eso quiere decir que no es operable, lo único que voy a hacer es quimioterapia de primera línea, ya no propongo una operación. Y para dar quimioterapia de primera línea, tengo que ver eso se hace ya con inmunistoquímica, ver si es positivo para algunos marcadores. Porque si es de repente positivo para HER2, le puedo plantear dar trastuzumab, o si es positivo para PDL1, le puedo dar nivolumab, ¿no? Pero ya esto no es necesario que sepan eso porque es muy especialidad, pero solo para que lo conozcan. Ahora, algo sí que
me gustaría añadir y comentarles es que cuando yo trato el cáncer gástrico y hago la operación, que es la gastrectomía, va a depender si el cáncer es distal o proximal, ¿no? Distal más cerca al antro, proximal más cerca al fondo, más arribita. Ya. Ahora, cuando yo tengo un cáncer gástrico distal, por ejemplo acá, que afecta el antro principalmente, entonces yo hago mi gastrectomía, ¿no? Porque es muy grande. Retiro esta parte y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta parte del estómago. Ahora, obvio no puedo dejar así, ¿no? Si no, mi tubo digestivo no está completo y la comida, ¿dónde se iría? Necesito hacer, luego de mi gastrectomía, necesito hacer una anastomosis, una unión. Y para eso hay unas técnicas que seguro les han mencionado en clase, ¿no? Que son los Billroth. Ahora, los Billroth básicamente son eso, anastomosis que pueden ser gastroduodenales, porque si retiro esta parte, me queda el duodeno por acá solito, un cabo de duodeno, y en el otro cabo me queda la otra parte del estómago restante, ¿no? Entonces hago una gastroduodeno, una anastomosis gastroduodenal. Ese es el Billroth 1. Pero así como puedo unir el estómago restante con el duodeno, también podría unir el estómago restante con el yeyuno. Ya no con el duodeno, sino de frente con el yeyuno. Y a esa anastomosis gastroyeyunal le llamamos Billroth 2. Claro, pero ¿qué pasa? Si yo uno el estómago con el yeyuno, hay un lado que es el duodeno que me queda solo, ¿no? Entonces a ese muñoncito tengo que cerrarlo, ¿no? Tengo que suturar. Uy, me asusté. Ya. Perdón, chico, fue mi perro. Ya, entonces, a la anastomosis gastroduodenal le voy a llamar Billroth 1 y a la anastomosis gastroyeyunal Billroth 2, ¿no? Y es lo que se hace luego de yo retirar parte del estómago. Mm, Y ya, chicos, eso sería todo en cuanto a cáncer gástrico. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿O todo claro? ¿Chicas? Yo creo que estuvo bien. Sí, 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 mentira. Ya, genial. Sí, todo claro. Ok, entonces continuamos con enfermedad inflamatoria intestinal. Ya. Deme un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Ya, ahora veremos enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Cuáles son las dos enfermedades inflamatorias intestinales que conocen? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Ya, muy bien. ¿Y qué te acuerdas que diferencia una de la otra? Así algo rapidito. Diferencias en que una respeta lo que es el colon, la otra no, y también la continuidad que tienen, porque unas son lesiones continuas y la otra son lesiones segmentadas. Ujú, muy bien. ¿Te acuerdas cuál es de lesión continua y cuál es segmentada? La lesión continua es la colitis ulcerativa y la segmentada sería la enfermedad de Crohn. Ujú, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es lo principal. Entonces, cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a hablar de inflamación crónica, acuérdense, del tracto digestivo, ¿ya? Entonces, como es una inflamación crónica, los pacientes van a tener episodios
de activación y de remisión, ¿no? Como similar a las enfermedades reumatológicas, que es que en determinados periodos se activan y luego remiten. Está tranquilo, se activa la enfermedad el hecho de que se active y se desactive, entre comillas, hace que sea una enfermedad potencialmente discapacitante, ¿no? Y más aún si es que no está bien controlada. Entonces existen dos tipos principales, que ya los mencionaron, son colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Ya, usualmente el pico de incidencia es en la tercera década de vida, ¿no? A partir de los 30 años usualmente. Y no diferencia, o sea, no hay predilección por hombres ni por mujeres. Se presentan de igual forma. Ahora acá les hice un pequeño cuadro en el que resalta algunas diferencias, ¿no? Entre la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, tal cual su nombre lo dice, colitis viene de colon y de inflamación colónica, ¿no? Entonces, va a ser una enfermedad que va a estar limitada al colon, solo va a afectar colon. Y acuérdense, ¿no? Co-continua. Entonces, la colitis ulcerativa va a estar asociada al colon, limitada al colon y va a ser de lesiones continuas. Y algo importantísimo es que daña solamente la mucosa. Ustedes saben que el tracto digestivo, ya hemos visto, tiene capas. La colitis solo afecta mucosa. Digamos que la lesión es más superficial. Ahora, el cuadro clínico de un paciente con colitis ulcerativa está caracterizada porque es un paciente que va a tener diarreas, va a tener hemorragias y va a tener tenesmo. ¿Se acuerdan qué es tenesmo? Es una urgencia miccional o evacuatoria. Ajá. Bueno, en este caso sería urgencia no sería miccional, sino evacuatoria, pero más que urgencia es el hecho de que tengo esta sensación de evacuación incompleta. ¿Ya? O sea que tú le vas a preguntar, ¿y siente que termina de defecar? No, eso te va a decir el paciente. Entonces, esa sensación de evacuación incompleta. Ahora, a la macroscopía, un paciente con colitis ulcerativa va a tener la mucosa eritematosa porque hay inflamación. Ahora, si es ulcerativa, va a haber úlceras, ¿no? Ulcerada. Y va a tener la presencia de pseudopólipos, que justo se ven en esta imagen de acá arriba. Pseudopólipos, acá. Como pequeñas protrusiones. Ahora, ¿por qué son pseudopólipos? Porque no son protrusiones que afecten a toda la capa del tracto digestivo. ¿Ya? No todas las capas. Un pólipo verdadero va a tener compromiso de todas las capas del tracto digestivo. En cambio, como la colitis ulcerativa solo afecta a la mucosa, la única protrusión es a nivel de la mucosa. Y eso es lo que se conoce como pseudopólipo. Si afectara mucosa o submucosa, también podríamos considerarlo un pólipo verdadero, cuando ya me afecta todas las capas, mucosa, submucosa y muscular. Ahora, a la microscopía vamos a encontrar microabscesos y vamos a encontrar atrofia glandular. Ya. Ahora, el daño en la colitis ulcerativa se caracteriza por ser ascendente. Usualmente inicia en recto y va afectando todo el marco colónico, ¿no? Pero solo afecta colon. Ahora, las complicaciones de una colitis ulcerativa suelen ser el megacolon tóxico, las perforaciones, la presencia de hemorragias y el cáncer, ¿ya? Y esto acuérdense. Tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn van a aumentar el riesgo de cáncer, pero de los dos, quien te da más riesgo de cáncer de colon va a ser la colitis ulcerativa, ¿ya? El que tiene más riesgo, mayor probabilidad de malignizarse va a ser la colitis. Y usualmente se dice que en un periodo de 6 a 10 años un paciente con colitis ulcerativa puede desarrollar cáncer de colon. Ahora, en cuanto a la enfermedad de Crohn, esta, a diferencia de la colitis, puede afectar cualquier tramo del tubo digestivo, ¿ya? Pero tiene sobre todo predilección por el ilion terminal. Y acá la afectación va a ser transmural y parcheada o discontinua, ¿no? O sea, tengo una lesión, luego tejido normal, lesión, tejido indemne, y así sucesivamente. Y va a ser transmural porque va a afectar las capas comprometidas ya no es solo la mucosa,
lesiones mucosas, submucosa y muscular. ¿Ya? Entonces, digamos que la lesión en la enfermedad de Crohn es más profunda. Ahora acá el paciente va a presentar dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. Y a la macroscopía podemos encontrar estenosis y fístulas. ¿Ya? Los pacientes con enfermedad de Crohn tienden a hacer muchas fístulas. Ahora, a la microscopía lo que vamos a encontrar son úlceras focales y acá algo que no quiero que se olviden son granulomas no caseificantes, ¿no? O sea, ustedes se acordarán que los granulomas caseificantes se asocian a tuberculosis, usualmente, ¿no? Y que no solo salen a nivel del pulmón, sino también en en tuberculosis gastrointestinal, que justamente la tuberculosis gastrointestinal suele afectar la válvula iliocecal, o sea, afecta parte del ilion. Tú vas a encontrar granulomas, pero caseificantes, y entra como parte del diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn, una TB gastrointestinal, porque la enfermedad de Crohn también tiene predilección por el ilion. Entonces, podrían generar sintomatología y manifestaciones muy similares. La diferencia va a estar que en la enfermedad de Crohn yo voy a encontrar granulomas, pero no caseificantes. Entonces, eso no se olvide. Y complicaciones, van a ser las fístulas, las estenosis, el síndrome de mala absorción y también puede desencadenar un cáncer, ¿no? Pero con menos frecuencia en comparación a la colitis ulcerativa. Ya, y acá esto es las lesiones parchadas, ¿no? Acá afecta una parte, luego ya no afecta, luego afecta otra parte. Eso no pasa en la colitis. En la colitis toda la zona está afectada. Ya, entonces profundizando un poco más, la colitis ulcerativa, ya saben, es una lesión continua de la mucosa colónica. Ojo, solo mucosa. Ya, se va a caracterizar porque va a presentar, el paciente puede presentar diarrea con sangre o moco, ojo, y además que se asocia bastante a sangrado rectal. ¿Ya? Eso es otra cosa importante. Crohn no suele afectar recto. O sea, puede hacerlo, ¿no? Pero no suele afectar recto. Y lo otro es que, acuérdense que la colitis no va a afectar el ilion. La enfermedad de Crohn se afecta a ilion. Ahora se va a tener esta necesidad imperiosa de defecar, va a estar asociada a tenesmo y también va a estar asociada a urgencia fecal y a dolor o calambres abdominales. Ahora, otra cosa importante de la colitis ulcerativa es que tiene manifestaciones extraintestinales. Puede estar asociado a piescleritis, uveitis, a la presencia de eritema nodoso, que son como que nódulos que aparecen en la piel, usualmente en miembros inferiores. Y también puede estar asociado a la presencia de artritis o de espondilitis anquilosante. ¿Ya? Ahora, existe la clasificación de Montreal para ver el grado de afectación de un paciente con colitis ulcerativa y divide a la colitis ulcerativa en tres tipos, en E1, E2 y E3. El E1 es un paciente que tiene proctitis. Eso quiere decir que tiene inflamación de la mucosa rectal principalmente, ¿ya? Solo afecta recto. La mayoría de pacientes con colitis ulcerativa tienen este tipo, proctitis, entre 30 y 60% de los pacientes. Ahora, si afecta recto, la mayoría de los síntomas está asociada a recto, ¿no? Como va a haber hemorragia rectal, tenesmo, urgencia. Ahora, ¿qué se da de tratamiento en estos casos? Aminosalicilatos, como sulfasalina. Es sulfasalacina, es sulfasalicina, ya. O también se puede dar corticoides tópicos. Luego, el tipo E2 es una colitis, pero que solo afecta recto, sigmoides y colon izquierdo. ¿Ya? Aquí está, recto, sigmoides y colon izquierdo, afecta entre 16 o 45% de los pacientes y esto se asocia más a diarrea, dolor cólico abdominal. Igualito, la estrategia terapéutica, primero aminosalicilatos, luego corticoides tópicos y en algunos casos se puede considerar inmunomoduladores o biológicos como son los anti-TNFs. Y luego tenemos al tipo de 3 que ya es una pancolitis, afecta todo el marco colónico, el recto y el sigmoides. Y
se presenta con menos frecuencia. Acá los síntomas ya van a ser más marcados, va a haber ya síntomas constitucionales, fatiga, fiebre. E igualito la estrategia terapéutica va a ser similar. Primero aminosalicilatos, corticoides tópicos, o también se pueden considerar corticoides orales. Y inmunomoduladores y biológicos, ¿no? Y a eso le vamos a ver en un ratito. Ahora, hallazgos endoscópicos en un paciente con colitis ulcerativa, lo que mencionamos anteriormente, ¿no? La mucosa va a estar inflamada y por lo tanto eritematosa. Acá algo importantísimo en colitis, justo ya les había dicho que como parte del cuadro clínico hay mucha tendencia al sangrado, ¿no? Entonces, como la mucosa está inflamada y eritematosa es una mucosa sensible, va a ser un tejido muy friable, o sea, al roce va a sangrar rápidamente. Ahora, también van a haber ulceraciones, de ahí el nombre, colitis ulcerativa, y lo que les dije que puede haber pólipos y pseudopólipos, ¿no? Los pseudopólipos, sobre todo, que son protrusiones de solamente la mucosa, ya pólipos cuando afectan más capas. Estos de acá justo son los pseudopólipos, así se ven, que es protrusión de la mucosa colónica, y acá se ve la mucosa eritematosa, ¿no? Todas rojizas. Ahora, criterios anatomopatológicos para el diagnóstico de colitis ulcerativa. Vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores van a ser inflamación de la mucosa, presencia de úlceras, microabscesos. Recuerda que a mí me hicieron una pregunta sobre eso, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos es típico de colitis ulcerativa? Te ponían varios y entre ellos estaban microabscesos, eran microabscesos. Y vamos a ver depresión de células caliciformes. Y otros criterios anatomopatológicos, pero menores, van a ser la presencia de inflamatorio crónico, aumento de la vascularización, metaplasia y atrofia mucosa. Acuérdense que la colitis tiene riesgo de malignizarse. Ahora, el tratamiento. El tratamiento va a depender de la actividad patológica, ¿no? Del grado de afectación y de la severidad de la enfermedad. ¿Ya? Si tengo una actividad patológica leve a moderada, yo lo primero, como una proctitis, por ejemplo, ¿no? En la que el compromiso es solo de recto. Lo primero siempre va a ser aminosalicilatos, que ya saben ustedes, puede ser sulfasalacina o también puede ser mesalamina, ¿no? Entonces, esos son los que más se conocen, sulfasalacina y mesalamina. Ahora, eso puede ser, se hace una preparación rectal en el caso de que hay una proctitis, ¿no? Ahora, si no responde a aminosalicilatos, puedo optar por corticoides, ¿no? También corticoides para preparación rectal, como prednisona. Y en otros casos puedo considerar budesonida. Ahora, si la actividad patológica es mayor, moderada e intensa, entonces yo voy a dar corticoides. Ya acá no va a ser para la preparación rectal, sino va a ser corticoide oral o intravenoso, ¿no? Dependiendo del compromiso. Podría considerar el uso de inmunomoduladores o tratamiento antifactor de necrosis tumoral, ¿no? Eso porque el factor de necrosis tumoral es una citoquina proinflamatoria. Por eso se da este tipo de inmunoterapia. Y acá tenemos el infliximab, adalimumab. Pero eso en una tercera escala de tratamiento. No es lo primero que doy. Y si es una enfermedad refractaria al tratamiento médico o es una enfermedad que ya ha hecho displasia, por ejemplo, de repente ya se convirtió en un cáncer, ahí recién ya sugiero tratamiento quirúrgico, ¿no? Abordaje quirúrgico, como una proctocolectomía, retiro la parte del recto y la parte del colon afectado. Ya, ahora, como les había dicho, es una enfermedad crónica que tiene episodios de remisión y episodios de activación. Entonces existen criterios para ver si el brote es leve, moderado, grave y también yo considerar el tratamiento, ¿no? Y para eso existen los criterios de True-Love-Witz, en el que se va a establecer un puntaje en función a estos parámetros, ¿no? Uno, la cantidad de deposiciones, las diarreas, o sea, usualmente son diarreas. La presencia de sangre en deposiciones. Evidentemente, si hay sangrado, va a haber anemia, ¿no? Anemia ferropénica por pérdida. Entonces tengo que ver la hemoglobina, la albúmina, porque acuérdense que
por ejemplo, Crohn está asociado a mala absorción y evidentemente si tengo un intestino inflamado, la absorción, la nutrición se va a ver afectada, evidentemente. Entonces eso lo puedo valorar con la albúmina. La presencia de fiebre, taquicardia y de algunos reactantes de fase aguda como el volumen de sedimentación globular. Velocidad, perdón, velocidad de sedimentación globular. La presencia de leucocitos y el valor del potasio, ¿no? Todos estos parámetros los voy a evaluar, voy a establecer un puntaje y en función de ese puntaje yo voy a ver si hay actividad de la enfermedad, si estoy hablando de una enfermedad activa leve o moderada o severa, ¿no? Ahora la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn ya vimos va a ser también una enfermedad inflamatoria, pero acá el compromiso es transmural. Ya va a comprometer más capas y no solo la mucosa. Y acá es discontinua, o forma no continua o en parche, como quieran llamarlo. Y acá afecta al tracto digestivo, pero lo que les decía, no suele afectar recto, respeta al recto. Eso no pasa con colitis ulcerativa, ¿no? Por eso, es más, la forma más frecuente de colitis ulcerativa es la proctitis, en la que solo el compromiso es de recto. Ahora acá el cuadro clínico va a estar caracterizado porque hay dolor abdominal recurrente, diarrea, baja de peso y les dije que en enfermedad de Crohn suele haber muchas fístulas, ¿ya? Y podemos encontrar enfermedades perianales. Ahí vamos a encontrar fístulas enterocutáneas o también podemos ver fisuras. Es más, cuando hay muchas fístulas en la región perianal, aparecen a veces múltiples fístulas en pacientes con enfermedad de Crohn y se le conoce como fístulas en regadera, anos en regaderas, y está asociado a enfermedad de Crohn. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, vamos a encontrar aftas, lesiones serpiginosas, así como ondulaciones. Ulceraciones lineales van a ser, acuérdense que acá es transmural, es más profundo, va a tener un aspecto empedrado acá, como acá, con ligeras elevaciones. Va a haber estenosis, las lesiones son segmentarias, ¿no? En parches. Y acuérdense que el recto se encuentra indemne, no hay compromiso de recto. Ahora, igualito que como en la colitis ulcerativa, hay criterios mayores y menores. Los mayores, la inflamación transmural. Lo otro que les dije, los granulomas no caseificantes son típicos de la enfermedad de Crohn. También podemos encontrar agregados linfoides sin centro germinal y criterios menores vamos a tener inflamación de carácter discontinuo, inflamación de la submucosa, retención de moco y algunas fisuras. Al igual que en la colitis, en Crohn también hay clasificación de Montreal, pero acá no solo se basa en la zona afectada, sino también en la edad de presentación y en el tipo, en el fenotipo, ¿no? En la forma de presentación. Entonces, según la edad del diagnóstico, yo tengo que ver, ¿no? Si es en un paciente menos de 16 años, entre 17 o 40, que sería un adulto joven, o mayor a 40, ¿no? Y de localización puede ser o ileal, o cólica, ileocólica o gastrointestinal alta, pero ya les mencioné que el Crohn se presenta principalmente de forma ileal, afecta principalmente el ileón terminal. Y en fenotipo tenemos que ver si es un Crohn solo inflamatorio, de repente es un Crohn estenosante, puede ser un Crohn fistulizante, ¿ya? También. Y el tratamiento va a depender del tipo de afectación, ¿no? Ahora, bueno, como les decía, el tratamiento depende de la afectación. Si es una afectación de leve a moderada, puedo dar tratamiento con inmunomoduladores o anti-TNF. Si me afecta solo ilion, ya, que sería una ileitis, entonces lo primero que voy a dar es budesonida. Eso no se olviden. Ileitis, que es lo más frecuente, solo voy a dar budesonida. Si tengo ileocolitis, afectación de ilicolon o colitis sola, también lo primero que voy a dar es budesonida.
¿ya? Si el compromiso es perianal, ojo, tú puedes tener compromiso perianal sin comprometer recto, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Ahí mi tratamiento va a ser con inmunomoduladores o anti-TNF. Y si tengo una enfermedad fistulizante, también voy a dar inmunomoduladores o anti-TNF. Usualmente te preguntan por el tratamiento de ileitis o ileocolitis, ¿no? Que es es la forma de presentación más frecuente. Acuérdense que lo primero que se da suele ser budesonida. Pero si de repente la budesonida no está haciendo efecto, y ya es una enfermedad moderada o grave, lo que voy a dar es corticoides. Y de ahí podría sugerir el uso de inmunomoduladores. Ahora, solo si ya la enfermedad es refractaria a tratamiento médico y ya hay complicaciones como una perforación o las fístulas son persistentes, recién podría sugerir el tratamiento quirúrgico, pero es mi última opción de tratamiento. ¿Ya? Mm, Ahora, acá hay los distintos estadios evolutivos de un paciente con enfermedad de Crohn, ¿no? Y vemos que hay una fase preclínica muy temprana en la que ya hay respuesta inmune y lesiones histológicas, pero no hay enfermedad manifiesta. En cambio, en la enfermedad de Crohn temprana ya vamos a ver este compromiso, ¿no? Mayor compromiso. Acá recién se presentan los síntomas y ya podría encontrar criterios diagnósticos de Crohn a la histología, ¿no? A los hallazgos anatomopatológicos. Y ya cuando ya hay una enfermedad de Crohn establecida, ya vamos a ver que hay todas las complicaciones de un Crohn, ¿no? Fístulas, abscesos, estenosis, en el peor de los casos, cáncer colorectal, pero ya saben que entre Crohn y colitis, quien más riesgo tiene de cáncer es colitis. Y ya, chicos, eso sería todo en cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal. No sé si tienen alguna duda o pregunta o todo claro. Chicos, ¿están? Victoria, ¿me podría esperar o nos podría esperar 10 minutos porque ahorita hay pasito? Uy, sí, claro. Vaya mañana.
Chicos, me avisan cuando terminen de dar su pasito. Ya se Sí, terminó justo ya. acaba de terminar. Ah, ya. Ya no quería interrumpirlos. Espero que les haya ido bien. A ver. Ya, entonces les mando el post-test por el grupo igualito. A ver. Ya se los envié.